Por si las moscas, hoy hablaremos de José José, uno de los cantantes icónicos del siglo XX, tal vez el último de su estirpe. Y para hablar de este asunto me acompañan dos personas que uno no relacionaría necesariamente con José José. Se trata de la editora Débora Holtz, la editora de libros, y del poeta Hernán Bravo Varela. Bienvenidos a Por si las moscas. Un gusto. Muchísimas gracias. La primera pregunta que les quería hacer es, ¿qué reacción tuvieron cuando se enteraron de la muerte del príncipe de la canción? Bueno, primero te diré que yo me encontraba camino a mi programa de radio, exactamente al 10 para las 2 de la tarde el sábado. Cuando oí la noticia ya tenía el programa preparado y dije, ¡oh no! Tengo un programa de salsa los sábados, digo, para los que no sepan, en el INER, salsa yaceando. ¿Y cuántos años lleva? 13. Muy bien. No. Bueno, en fin, el caso es que ya tenía el programa como siempre preparado y dije, no, pues tendré que improvisar. Y llegué a la estación, busqué en mi computadora a ver qué tenía de José José en ritmos salseros, porque fueron varios los salseros, como muchos otros ritmos, que tenían que rendirle tributo al príncipe en algún momento de su existencia. Entonces cambié el programa y rendí tributo el sábado. ¿Y a quién programaste? Tommy Olivencia, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, etcétera, etcétera. Son varios salseros que lo grabaron, Willy Rosario, desde luego, y cuando empezó el programa, es decir, cuando acabó la primera pieza, que fue Pero lo dudo, con Tommy Olivencia, abrieron micrófono y dije, hoy le tenemos que rendir tributo salsero a... Y se me salieron las lágrimas al aire, porque sí... Hay algo ahí que siempre pues está, que es muy entrañable. Es una especie de tapete de nuestra vida, ¿no? No hay manera de entender, por lo menos mi vida, sin ese soundtrack en la retaguardia que representó José José. Hernán, a mí yo me enteré en casa de mi pareja. Bueno, hay que decir, y de inmediato, que tú, además de poeta, eres un observador de la cultura popular muy acuicioso. Sabes muchísimo de telenovelas, de Yo iba a decir que un boyero, un peeping tom, pero bueno, sí, todas. Bueno, pues hay que ejercer con responsabilidad de los gustos culpables, ¿no? Exacto. Bueno, entonces... Y yo estaba en casa de mi pareja cuando me enteré, y empecé a poner durante todo el día, a la hora de hacer la comida, a la hora de leer, una especie de retrospectiva muy personal de José José, porque yo lo empecé a escuchar también en casa de amigos, en la preparatoria, y para mí con la muerte de José José termina de veras oficialmente, se clausura con broche de oro, una etapa muy importante de mi educación sentimental, que todavía tuvo algo de la ingenuidad que permea, por lo menos en la primera parte del repertorio de José José, que todavía no son canciones de dolor profesional, todavía no son canciones de tragedia asistida o buscada, ¿no? Pero que sí tienen, digamos, un pathos muy cercano al que uno busca necesariamente cuando es adolescente y cuando quiere irse adaptando al mundo. Entonces, le ofrecí un requiem muy íntimo, muy personal y de una manera muy gozosa mientras aderezaba la ensalada y mientras abría las ventanas y dejaba que entrara la luz de la tarde, ¿no? Yo quería un requiem colectivo, porque también para cantar a José José necesitas chorcha. Y fíjate que, bueno, después del programa, coincidentemente fui a comer con mi amiga Tania Libertad y Rosalba Garza. Y cuando murió Juan Gabriel, también estaba con ellas. Le dije, oye, ya no voy a venir a comer con ustedes, porque son una especie de agorero de la apocalipsis, ¿no? Cada vez de los cantantes mexicanos. Sí, exactamente. No, le digo, ya, yo creo que todavía nos queda uno que nadie menciona, que es el máximo de los máximos, porque bueno, desde luego José José
es el mejor intérprete que hemos tenido. Bueno, tal vez se la pelea Pedro Infante en otros terrenos, Jorge Negrete, pero como son de intérprete, un carácter distinto, sí. con un carácter totalmente distinto, pero es curioso que no era compositor. No. O sea, no estamos oyendo a un compositor de grandes éxitos como Juan Gabriel. Sí, sí. Y el último grandísimo que queda, que para mí es un gran ídolo, es Armando Manzanero. Indudablemente. Indudablemente. Además, ¿no? compositor Sí. de la primerísima y gran etapa de José Del José. propio José Así José. es, Exactamente. así es, él Ahora, fue su productor. Lo han dicho más en sus respuestas ya, pero ¿qué papel cultural desempeña José José? Mira, a mí hay algo que me gustaría tomar de un libro central para entender el fenómeno de José José, por lo menos en clave mexicana, que viene del gran periodista estadounidense Pete Hamill, ¿no? Cuando escribe este extraordinario libro ¿Por qué importa Sinatra?, dice algo que creo que es completamente aplicable a José José. Bueno, además, José José y Frank Sinatra, se sentían... Bueno, él imitaba o trataba de imitar a Frank Claro, Sinatra. y además, en fin, quiso que grabaran juntos y creo, según parece, que a José José le dio el síndrome del jamaicón. Entonces, le vino el patatús precisamente por estar en la antesala del verdadero éxito. Claro. Que era estar con el mejor crooner del mundo. Así es. Y, en fin, le argumentó dio nervios. que tenía que estar con su familia en un momento determinado y esa grabación nunca se pudo hacer. Qué lástima. Pero el caso es que Sinatra lo vio varias veces como público cautivo y profundamente emocionado con su voz. Bueno. El caso es que lo que dice Pete Hamill sobre Sinatra tiene mucho que ver con lo que pasa con José José en este sentido. Hamill asegura que la voz de Sinatra abrió un paréntesis muy particular entre los hombres deprimidos por el paso de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de todos los excombatientes, y en medio de una sociedad que todavía tenía, quizá por primera vez en su historia, una masculinidad profundamente herida, precisamente por la Segunda Guerra, Sinatra se convierte en el primer cantante para hombres solteros. Okay. Hombres que celebran, festejan y cantan y lloran su soledad y también la celebran de alguna manera con ese canto adolorido, ¿no? Lo mismo pasa con José José. Creo que José José, además que da el paso perfecto entre el imperio, la dictadura del bolero, y hace que la balada resurja con enorme fuerza, muchos de sus temas solo pueden ser cantados por ese tipo de hombre profundamente herido, como él fue durante buena parte de su gran repertorio. Exacto. Débora, Su señoría, protesto. ¿Qué es eso? No, vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno. Ustedes están en Canal 22 y estoy con Débora, que iba a protestar por una afirmación de Hernán sobre digamos, una problematización de José José como un cantante para hombres adoloridos, solteros. No. No, ¿verdad? No, ¿verdad, Débora? No, y ¿Por además, qué? mira, por ejemplo, cuando yo empecé a cantar a José José en la adolescencia, en la secundaria, en la prepa, esa racionalización que haces de lo que representaba José José con las canciones, pues, desde luego no aparecía. Digamos, esa es creo que es una apreciación, tal vez justa, pero tardía, de lo que podría representar algo que realmente formó parte de tu entorno y que cantábamos a grito batiente con el descubrimiento de los tequilas y tenampas y todo lo que implicaba empezar a formar parte de un mundo y de una vida. En eso
a mí me acompañó José José igual que a ti. Sí, es sí, decir, sí. No creo que para empezar sea una cuestión generacional, es decir, nos agarró a todos por parejo, desde los adolescentes hasta adultos y adultos mayores y mujeres y yo, porque lo principal de José José era su prodigiosa voz. 120 millones de discos vendidos. Era imposible escapar a esa melodiosidad. Yo estuve, por ejemplo, ahora escuchando los duetos y las reversiones que hay de José. Es que no existe. Es como tratar de escuchar I Got You Under My Skin o cualquiera de los grandes éxitos de Sinatra sin Sinatra, ¿no? Totalmente. Entonces, hay una cosa melódica y una genialidad que solo era él capaz de hacer. Digo, muchos expertos dicen que era capaz de sostener el aire sin parar durante varias versos, varias estrofas, y era impresionante, ¿no? Y cautivador, y te electrizaba, y el tono que tenía para cantar lo que cantaba. A mí lo que me parece genial es ese matrimonio con sus dos principales compositores, Pérez Botija y Alejandro, porque fue genial. Es decir, ese fue un matrimonio perfecto, pero yo no me siento excluida. ¿No? Pero fíjate, nada más tratando de abonar a algo que está diciendo Débora, creo que José José tiene, como Juan Gabriel, canciones de dolor público y canciones de dolor privado, ¿no? La de dolor público, la beta del dolor público, por supuesto que es la beta del dolor sabroso, ¿no? La que se adereza con tequilas, con tenampas, con una borrachera que acaba, por supuesto, en Garibaldi y en no sé cuántas... o es el final de la fiesta. Cuevas más, o es el final de la fiesta. Y entonces ya está todo el mundo... Yuri. Claro, sí, por favor. Y genera... Ahí ya cortamos. La maldita primavera ya al cierre. Bueno, no está mal. Después de pasarla tan mal, tan culpablemente, siempre hay que llegar al momento cristiano de la noche. Pero... con todo y todo, sí creo que hay una diferencia radical entre canciones como Volcán, como Lo Dudo, que son canciones, creo que están hechas para generar un dolor tribal, un dolor a coro, y canciones mucho más tenues, más humildes, más discretas, como Tan cerca, tan lejos, como... ni más ni menos que esta cita enorme que hace de Quevedo, Polvo enamorado. Canciones que son realmente muy íntimas, casi diría introvertidas, volcadas hacia adentro de un solo auditorio, ¿no? El que decide en un momento determinado escucharla y hacer una especie de oráculo de su vida sentimental, ¿no? Pero bueno. Bueno, y además es una persona que tiene una vida sentimental y una vida personal atropellada. Muy atropellada. Hablábamos antes de entrar a cuadro sobre la biografía de Anhel, que se llama Volcán apagado. Volcán apagado. Bueno, ya con eso se dijo todo. Y en respuesta, José José escribe su biografía. Exactamente. Tú decías, Hernán, que era un libro... Pues es un libro extraño, donde convive el tono psicoanalítico, ¿no? Como si se tratara de veras de una confesión dictada desde el diván, con una serie de teorías sobre su propia vida del corazón, desde el más puro pensamiento mágico. Pero no deja de ser muy conmovedor ese tono, porque ya estábamos acostumbrados a que José José se abriera de capa en las canciones, ¿no? Y en público. Bueno, y en público también. Y en público. Sí. Películas autobiográficas, declaraciones públicas acerca de su condición. Exacto. Y bueno, y su propia presencia. Y su propia presencia, sí. En realidad la biografía aporta
meramente números o datos puntuales a eso que muy probablemente los que ya lo escuchábamos podíamos sospechar. Que la vida de José José era un torbellino de pasiones, de emociones, de tragedias a menudo buscadas y también de sobresaltos que no pararon hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte, ¿no? Exactamente. Y más allá. Exacto. Claro. Bueno, realmente sí, digo, es una vida trágica. Yo recuerdo, tendría yo 11 o 12 años en un vuelo de Laredo a la Ciudad de México y vi a José José subir al avión, detenido por 2 personas porque venía borrachísimo. Yo en aquel entonces nunca había, digo, no iba yo a cantinas a esa edad, entonces nunca había visto un borracho tan borracho. Y me acuerdo, volteé a preguntar ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese señor? Está borracho, traía un cuello de tortuga negro con un medallón, casi como si fuera sommelier. Digo, está raro, porque tomaba cubas, entonces digo, no creo que no estuviera catando los roles, pero... Ni la Coca-Cola tibia. Realmente es mi primer contacto con José José, casi antes ha de haber sido, no sé, 5 o 6 años después de su triunfo en el festival bueno, no triunfo, más bien, triunfo robado de la canción latinoamericana que quedó en 3er lugar, pero en efecto una vida muy trágica. O sea, es una escena típica de la colonia Clavería, su vida, ¿no? Porque, y de muchas otras colonias, desde luego, porque, bueno, imagínate ser hijo de 2 músicos y que no pueda ser músico. Y que no pueda ser músico, que le prohíban ser músico. Eso ya es el primer gran tropiezo y horror de su vida. Con un padre alcohólico que siempre es como el espejo o la sombra. Sí. Tú decías, Hernán, que José José era una incantación, digamos, que él mismo se había inventado. ¿En qué sentido Sí, lo decías? Totalmente. O sea, todos sabemos un poco que su primer... Que amar y querer no es igual. Exactamente. Y que amar es sufrir y querer es gozar. Pero más allá de esa verdad que no por obvia es menos intensa, ¿verdad? José José empezó llamándose Pepe Sosa. Sí. Y el nombre no funcionaba, no acababa de entrar ni en el mercado adolescente, ni en el mercado juvenil. No acababa de amarrar con la nueva sensibilidad de los años 60, ¿no? Y decidió ponerse en un acto de exorcismo de la sombra del padre, ¿no? Casi como si fuera Hamlet levantándose contra el espectro, ¿no? Hamlet contra las momias, ¿no? De Guanajuato. Exactamente. Sí. Decidió ponerse José José no solamente para anteponer su nombre al de su padre, que finalmente era el mismo, sino poner en segundo lugar a ese padre que lo lastró de una manera extraordinaria, terrible, que le impidió tocar y cantar música popular, porque en su casa era solo música clásica, y de esa manera, de alguna manera, callar el fantasma, ¿no? Pero es de José Sosa Esquivel, es un acallamiento, ¿no? Totalmente absurdo, porque es exactamente lo mismo. Es decir, y repitió su historia, es decir, la historia de José es la historia de José, y es el nombre que lleva puesto, José José. Vámonos a una pausa y regresamos por Si las moscas. Eso. Por Si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Hernán Bravo Varela y con Débora Holtz, 2 grandes conocedores y amantes de la música de José José. Quería preguntarles acerca de su opinión sobre sus mujeres, porque ellas desempeñan un papel muy importante. José José es un hombre monógamo, pero tiene siempre unas mujeres que son le representan una relación muy tormentosa. Bueno, pues la primera, la más tormentosa, la Kiki Herrera Calles, que
a quien hace honor la canción 40-20, pero al revés. Todo el mundo creyó que se había enamorado de una de 20, no. Cuando la Kiki Herrera Calles tenía que 43. 40 y tantos, sí. 40 y tantos, y él tenía 20, bueno, sostienen una relación, se casan, es un matrimonio que dura pues muy poco, creo que 2 años. Se divorcia y bueno, obviamente arrastra su pena por este mundo hasta que conoce a Anel, con quien tiene una larguísima relación, 20 Casi 20 años, ¿no? Sí. Que es bastante, y con quien tiene a sus 2 hijos, hoy protagonistas de toda esta búsqueda del cuerpo. del cadáver perdido. Nunca termina como de amacizar, digamos, una relación sana, por llamarlo de alguna manera absurda, pero digamos todas sus relaciones tienen esta cosa patética, sufrida. La relación con Anel pues es una relación de alcoholismo, drogas, de violencia familiar, etcétera. Y se acusan mutuamente él de que ella le explotaba y ella de que era un infierno vivir con un alcohólico. De que él era su chequera. Dice, para lo único, para lo que yo le servía a él era para firmarle los cheques. Y bueno, ve tú a saber. Hasta llegar a la última relación, ¿no? Con la madre con Sarita. De la frustrada hasta ahora cantante Sarita, ¿no? Sí, tiene un reggaetón. Que tiene un reggaetón que es con José José, que fue uno de los últimos duetos. Por favor, lo ven, ¿en dónde lo pueden ver? Por favor, YouTube. Lo pueden ver en YouTube, que además es un extracto del programa Sábado Gigante, donde se hizo el estreno. Entonces van a tener la doble oportunidad de ver a Mario Kreutzberger, alias Don Francisco, bailar reggaetón y al mismo tiempo escuchar a José José cantar su propia canción, porque la letra es de él, agradeciendo el gran invento del Internet al señor Internet. Bueno, ahí tienes por qué no componía José José. Exactamente. Que de las escasas 8, ¿no? Nos decías canciones que escribió, todos fueron un rotundo fracaso. Yo fui al Auditorio Nacional a escucharlo en sus últimas presentaciones, donde le dio obviamente el escenario a su hijo José Joel, que tiene un dejo así lejano de la voz, pero... con su hija, ¿no? Entonces realmente y estaba chiquita Sarita, y estuvo con sus 3 hijos en el escenario, y él de plano casi no podía cantar, ¿no? Porque el declive de todas las enfermedades que fue sufriendo, la pérdida de la voz, la diabetes, las incontables enfermedades con las cuales empezó muy joven, ¿no? Y realmente no provocadas, o no aparentemente provocadas por el alcoholismo, porque dejó de tomar en los 90s. Así es. Exactamente. ¿No? ¿Tú te acuerdas, Hernán, que fuimos a un palenque en donde estaba Juan Gabriel, que tampoco podía cantar ya? Pero que hizo que el público se volviera loco. Es que lo mismo me tocó. Lo mismo pasó con José José. Yo me acuerdo que lo vi en un concierto en Nayarit hace muchísimos años y no cantaba ya nada. Le habían bajado, ¿qué te gustan? 2 tonos cada canción, lo cual era una tragedia porque de veras era ya un nivel de voz grave que el propio José José, incluso con ese, ya no podía alcanzar. Pero causaba mucho respeto, causaba una profunda admiración y un silencio por el que fue. Casi uno podía sentir que la gente en su cabeza reproducía mentalmente la pista original mientras escuchaba en realidad el desastre en vivo y en directo, ¿no? Pero lo que me gusta de la imagen de José José es que terminó también como una especie de gurú familiar, ¿no? De gurú musical familiar, donde no entraba ni la pasión arrebatada del adolescente, ni la furia pasional de la mujer casada o divorciada, ni tampoco el arrebato etílico, ni la virilidad a galope del macho herido, ¿no? Era una cosa más familiar, ¿no? Ya te estás contradiciendo. Y eso
al final terminó abonando en el paso natural entre generaciones del gusto por Juan Gabriel, cosa que no pasó con otras figuras de su época. Pienso en Sandro, por ejemplo, al que yo vi en sus últimos conciertos, y todavía él con respirador y pintado como payaso en el escenario, las mujeres todavía le lanzaban brasieres y otras prendas. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar su presencia para que hablen de sus proyectos un minuto. Porque los dos están con libros recién publicados. Sí, bueno, a mí me gustaría, gracias por el momento para publicitar. Tenemos 2 exposiciones que se inauguran próximamente, lo pueden ver en las redes, etcétera. La primera es Sensacional de Diseño Mexicano, que es derivada de un libro que hicimos hace 20 años casi, salió en el 2000, que es una loa a la gráfica popular, es decir, letreros de changarros, la vulcanizadora, etcétera, etcétera, que es la alegría, el gozo y la manera de ser de todos nosotros, que digamos es el contraste con toda la gráfica a fuerzas, digamos, esta gráfica ya pasada por universitarios y demás, que se ha vuelto símbolo universal, y la gracia y el gozo que tiene todo esto está representada en esta exposición en el Museo de las Culturas Populares que inauguramos en el marco del Abierto Mexicano de Diseño. Y en San Ildefonso participamos con una serie de obras que hicimos para un libro llamado Acridofagia, que es un libro que relata la importancia del insecto no solo en nuestra cultura, sino en la alimentación y en el futuro de la humanidad. Es una exposición espléndida de San Ildefonso con la UNAM, etcétera, y se las recomiendo muchísimo porque ya lo dijo la ONU, si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, señores, esto se acaba. Hernán, acabas de sacar un libro. Bueno, acabo de sacar un libro, sí, un libro de ensayos que se llama Malversaciones, sobre poesía, literatura y otros fraudes, entre los cuales, por supuesto, no contaremos ninguna de las últimas canciones de José José. No. Y un libro que está por salir ahora en la editorial Era, en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se va a llamar La documentación de los procesos. Buenísimo. Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia. No, gracias. Esto fue Por si las moscas. Por si las moscas. Y acuérdate el que tienes conmigo. Sí, totalmente. Eso. Muy bien. Por supuesto. Okay.